En nuestro programa De Vuelta con la Historia hemos tenido la feliz oportunidad de acompañar la apertura del Museo Gerardo Valencia Cano, iniciativa liderada en Buenaventura por el obispo de la ciudad, Monseñor Rubén Darío Jaramillo Montoya, y mediante la cual la Iglesia Católica pretende promover la memoria, el pensamiento y en general el legado del líder moral y espiritual más importante que ha tenido la ciudad. Vamos a hacer la lectura del decreto de creación del Museo Gerardo Valencia Cano. Obispo de Buenaventura salió el 21 de enero con rumbo a la sepultura. No, de que eso corrobora de que el legado de Monseñor está más que vivo. Vamos a cortar la cinta para entrar al museo. Se trata de una fecha feliz para los seguidores del líder más querido de la Iglesia Católica en Buenaventura. Ahora vamos a presentar a Lucrecia, que es una persona supremamente importante para el vicariato y sumamente para Monseñor Gerardo. La apertura del museo se da justo el 26 de agosto, que es el aniversario número 108 de Gerardo Valencia Cano, quien nació en Santo Domingo, Antioquia, en el año de 1917. Él siempre conservó ese amor y ese cariño por los pobres. Así que todo este museo es una vivencia y que sea este brindis porque siga siendo esa continuidad del legado de Valencia Cano entre todos nosotros, para Colombia, para el mundo, Latinoamérica. ¡Salud! La jornada incluye, además de la misa, como es apenas natural, un repertorio de actos y manifestaciones de homenaje, gratitud y admiración hacia la figura de Valencia Cano, que contempla desde un regocijado brindis y entrega de recordatorios hasta libros y publicaciones alusivas al personaje y presentaciones de danzas ejecutadas por mujeres de comunidades indígenas procedentes para la ocasión desde apartadas zonas rurales y con las que trabajó en su momento el obispo de los pobres. Yo solo quiero decir dos cositas. La una es, Monseñor Valencia es gestor del Instituto Misionero de Antropología, que es un instituto que lleva ya 51 años de trabajo para la educación de indígenas y afrodescendientes y campesinos de las regiones periféricas de todo el país. También emocionadas palabras de testimonio en medio de una espontánea tertulia centrada en la obra y la vida del hombre que dedicó los últimos 20 años de su vida pastoral a la obra en Buenaventura y que marcó de muchas maneras la historia de su generación, incluidos campesinos e indígenas y de manera muy particular de muchas de las personas que coinciden en este momento especial en la apertura del museo dedicado a su memoria. Entonces pensó en invitar personas de la clase alta y hizo un grupo muy importante de personas que con sus ingresos económicos pudieran financiar la obra. Me dio muy buen resultado, fueron extraordinarias, fueron las primeras UCEMIS, pero en sus casas se armaron los ardides para no dejarlas irse para tierra de misión, las mandaron para el exterior, a estudiar allá, y cuando volvieron, siguieron siendo misioneras. Lo segundo que les quería decir es simplemente leerles dos parrafitos, no me voy a demorar, de una carta que le envió el poeta nadaísta Gonzalo Arango a Monseñor Valencia. Parece que ellos hicieron varios viajes juntos, pero este se refiere a un viaje que hicieron al Alto Naya, al Naya y al Alto Naya. Y el poeta
que es reconocido y es reconocido en todo el mundo, especialmente como fundador del nadaísmo, comienza de una manera muy bella esta carta que la vamos a dejar aquí en el museo. Esta es la carta original de Gonzalo Arango. Comienza diciendo: querido Monseñor Valencia, la escribió desde el monasterio Bogotá donde él vivía. Gracias por el viaje fabuloso a San Francisco del Naya. Gracias por esos 5 días inolvidables al sol y al agua que me enseñaron más de Dios que 100 sumas teológicas. Gracias por abrirnos el corazón de la selva y el alma de los nativos llena de bondad y de músicas. Todo fue hermoso, como volver al paraíso y encontrar el hito perdido de la raíz cósmica, la nostalgia de inocencia, la identidad y las estrellas. Todo allí me recordó que el hombre fue maravilloso en otra edad y que nuestra actual miseria espiritual surgió del divorcio con los astros, la naturaleza y el río. Ese Dios que calma todas las sedes, arrulla los sueños, comunica y acerca a los nombres, y al que dedicaste un hermoso y sencillo homenaje lírico aquella mañana que consagraste los frutos en el altar al aire libre y a pleno sol de la misa sobre el mundo. Bueno, no sigo porque es hermoso y de pronto se extasían demasiado, pero les queda aquí esta joya literaria. Es una joya literaria. Termina Gonzalo Arango diciendo, es una despedida simplemente: el brujo Simón, se refiere como a un hijito de él, y su aba Claudia, su esposa, se unen a este abrazo de gratitud y afecto que te enviamos, Monseñor, con nuestros mejores recuerdos y las más vivas esperanzas de verte. También abrazos muy cariñosos y fraternales a Magnolia, Marta, Matilde, Margarita, María, misioneras del amor, y sin duda se refiere a la Susemi, muchas de ellas aquí presentes, ¿cierto? Astrid, Patricia, Leila y Magdalena, que están aquí con nosotros. Las misioneras del amor, María del amor, porque amor se escribe con amor. Y no faltaba más nuestra gratitud inmortal al timón onérico del reverendo hermano Isaías, al timón del hermano Isaías, que era el que manejaba la lancha, Isaías Gutiérrez. Y entonces dice aquí: ¡ea! ¡Qué grandeza de Adalid, de Odiseo! Querido hermano Gerardo, en tu espíritu encomiendo mi espíritu. Gonzalo Arango. Quienes conocieron a Gerardo Valencia Cano saben que en su momento, quien fuera reconocido entre los sectores populares como obispo de los pobres, trascendió el ámbito local y llegó a influenciar y sobre todo a inquietar con su obra moral, espiritual y social a un sector importante de las altas esferas de la vida nacional. En otros espacios lo llamaron también Obispo Rojo, en un intento por señalarlo y por vincularlo con las revoluciones políticas armadas que se despertaban con fuerza en las décadas del 60 y el 70. No solo en Colombia, sino en Latinoamérica, y a las que se acercaron algunas figuras notables de la Iglesia Católica, como por ejemplo el sacerdote Camilo Torres Restrepo. Esto lo traigo a propósito de la vida y de la obra de Monseñor Gerardo, porque creo que hay ahí un paralelo importante. La apertura del museo en su memoria es antecedida, como habría de esperarse, por una misa dirigida por el propio obispo Rubén Darío Jaramillo Montoya. Pero no es una misa habitual. Para los asistentes es un momento especial y el ambiente está rodeado de una atmósfera que va más allá de la acostumbrada solemnidad eclesiástica. Traigo a la memoria aquí todos los sufrimientos de Monseñor Gerardo por las críticas
y las persecuciones de las cuales fue víctima. Es la ocasión para resaltar diversas facetas y momentos en la vida de Gerardo Valencia Cano que lo llevaron a convertirse en una personalidad tan influyente al punto de que pasadas más de 5 décadas desde su muerte, sigue presente en la memoria de cientos de personas que le conocieron. Gerardo Valencia Cano fue un verdadero evangelizador en todos los lugares en donde desempeñó su misión pastoral, en el Mitú y en Buenaventura, en la Conferencia Episcopal, en el CELA, en el Concilio Vaticano II. Gerardo era un hombre justo, porque siempre se ajustó a la palabra de Dios, a la autoridad del Papa, a los lamentos del pueblo, a la sana doctrina y al amor como regla fundamental para la salvación. Siempre amó a su pueblo como un esposo enamorado que en todo momento estaba pendiente de las necesidades de los más pobres y luchó incansablemente en sus 19 años de servicio en Buenaventura y en sus 55 años de vida. Su compromiso por vivir radicalmente el Evangelio lo ha plasmado en algo que él firmó en Roma, en el Pacto de las Catacumbas, que firmó junto con muchos otros obispos del mundo al finalizar el Concilio Vaticano un 16 de noviembre de 1965. Quiero compartirles a ustedes, los que no conocen, el Pacto de las Catacumbas, que fue un pacto que ellos firmaron, un pacto de iglesia, un pacto de obispos del mundo, más de 500 obispos, que se comprometieron con su vida, y él fue uno de ellos, varios de Colombia. Pero hoy resaltamos a Monseñor Gerardo, porque él lo vivió en su vida, lo que vamos a leer en este momento. Es un llamado también para todos nosotros, los prelados, los sacerdotes, los ministros, las religiosas y los religiosos. ¿Qué decía el Pacto de las Catacumbas? Decía lo siguiente: nosotros, obispos reunidos en el Concilio Vaticano II, conscientes de las deficiencias de nuestra vida de pobreza según el Evangelio, motivados los unos por los otros en una iniciativa en la que cada uno de nosotros ha evitado el sobresalir y la presunción, unidos a todos nuestros hermanos en el episcopado, contando sobre todo con la gracia y la fuerza de nuestro Señor Jesucristo, con la oración de los fieles y de los sacerdotes de nuestras respectivas diócesis, poniéndonos con el pensamiento y con la oración ante la Trinidad, ante la Iglesia de Cristo y ante los sacerdotes y los fieles de nuestras diócesis, con humildad y con conciencia de nuestra flaqueza, pero también con toda la determinación y con toda la fuerza que Dios nos quiere dar como gracia suya, nos comprometemos a lo siguiente. Primero, procuraremos vivir según el modo ordinario de nuestra población en lo que toca a casa, comida, medios de locomoción y a todo lo que ahí se desprende. Segundo, renunciamos para siempre a la apariencia y la realidad de la riqueza, especialmente en el vestir, como ricas vestimentas o colores llamativos. En los símbolos de metales preciosos, esos signos deben ser ciertamente evangélicos. Tercero, no poseeremos bienes muebles ni inmuebles, ni tendremos cuentas en el banco a nombre propio, y si es necesario poseer algo, pondremos todo a nombre de la diócesis o de las obras sociales o caritativas. Cuarto, en cuanto sea posible, confiaremos la gestión financiera y material de nuestras diócesis a una comisión de laicos competentes y conscientes de su papel apostólico para ser menos administradores y más pastores y apóstoles. Quinto, rechazamos que verbalmente o por escrito nos llamen con nombres y títulos que expresen grandeza y poder, eminencias e excelencias, monseñores. Preferimos que nos llamen con el nombre evangélico de Padre. Sexto, en nuestro comportamiento y relaciones sociales evitaremos todo lo que pueda parecer concesión de privilegios, primacía o inclusión, preferencia por los ricos o por los poderosos, por ejemplo, en banquetes ofrecidos o aceptados, en servicios religiosos.
Séptimo, igualmente evitaremos propiciar o adular la vanidad de quien quiera que sea, al recompensar o solicitar ayudas, o por cualquier otra razón, invitaremos a nuestros fieles a que consideren sus dádivas como una participación normal en el culto, en el apostolado o en la acción social. Octavo, daremos todo lo que sea necesario de nuestro tiempo, reflexión, corazón y medio, al servicio apostólico y pastoral de las personas y de los grupos trabajadores y económicamente débiles y subdesarrollados, sin que eso perjudique a otras personas y grupos de la diócesis. Apoyaremos a los laicos, religiosos, diáconos o sacerdotes que el Señor llama a evangelizar a los pobres y trabajadores, compartiendo su vida y su trabajo. Noveno, conscientes de las exigencias de la justicia y de la caridad y de sus mutuas relaciones, procuraremos transformar las obras de beneficencia en obras sociales basadas en la caridad y en la justicia, que tengan en cuenta a todos y a todas como un humilde servicio a los organismos públicos competentes. Décimo, haremos todo lo posible para que los responsables de nuestro gobierno y de nuestros servicios públicos decidan y pongan en práctica las leyes, estructuras e instituciones sociales que son necesarias para la justicia, la igualdad y el desarrollo armónico y total de todo el hombre y de todos los hombres, y así para el advenimiento de un orden social nuevo, digno de hijos, de hombres y de hijos de Dios. Décima primera, porque la colegialidad de los obispos encuentra su más plena realización evangélica en el servicio en común a la mayoría en miseria física, cultural y moral, 2/3 de la humanidad, nos comprometemos a compartir según nuestras posibilidades en los proyectos urgentes de los episcopados de las naciones pobres, a pedir juntos el nivel de organismos al nivel de organismos internacionales, dando siempre el testimonio del Evangelio, como lo hizo el Papa Pablo VI en Naciones Unidas, la adopción de estructuras económicas y culturales que no fabriquen naciones pobres en un mundo cada vez más rico, sino que permitan que las mayorías pobres salgan de sus miserias. Décima segunda, nos comprometemos a compartir nuestra vida en caridad pastoral con nuestros hermanos en Cristo, sacerdotes, religiosos y laicos, para que nuestro ministerio constituya un verdadero servicio. Así, nos esforzaremos para revisar nuestra vida con ellos. Buscaremos colaboradores para poder ser más animadores según el espíritu, de jefes según el mundo. Procuraremos hacernos lo más humanamente posibles presentes, ser acogedores. Nos mostraremos abiertos a todos, sea cual fuere su religión. Décima tercera, cuando regresemos a nuestras diócesis, daremos a conocer estas resoluciones a nuestros diocesanos, pidiéndoles que nos ayuden con su comprensión, su colaboración y sus oraciones. Que Dios nos ayude a ser fieles. Este compromiso fue cumplido totalmente por nuestro Monseñor Gerardo Valencia desde ese año hasta su muerte. Por eso no tenemos muchos elementos lujosos en el museo o de valor económico, porque él no los tenía, sino elementos básicos de su vida diaria, y ante todo su riqueza fue su pensamiento, su vida y su inmensa obra social y educativa en Buenaventura, en el Baupés y en todos los lugares donde él trabajó. Y como estamos conociendo al hermano Gerardo, quiero solo mencionar algunas de sus obras físicas. Primero, la Escuela de Artes y Oficios San José, hoy Instituto Técnico Industrial. Segundo, Orfanato San Vicente. Tercero, Institución Educativa San Vicente. Aquí tenemos a rector, que ha sido tanto tiempo, y ahora es secretario de Educación.
Gracias por su presencia. Escuela Normal Juan Ladrilleros, aquí está la rectora, los docentes y muchos egresados que en estos salones participaron de la sabiduría y del amor de las hermanas terciarias capuchinas y de la sabiduría de Monseñor Gerardo. Sexto, Sala Cuna de Belén. Octavo, Escuela Artesanías del Pacífico. Noveno, Aldea Escuela Matías Mulumba, que él fundó. Décimo, aquí está el que está coordinándola, es Matías Mulumba. Décimo, la normal popular práctica. 11, Instituto Femenino de la Anunciación Elifa, que sigue adelante, las hermanas de la Anunciación. 12, Escuelas Radiofónicas de Radio Sultatensa, el ACPO. 13, Internado Indígena del Río San Juan, aquí está la delegación, aquí vea, parece, póngase de pie. Quien pueda, está aquí el representante de la comunidad indígena y las niñas que vinieron a danzar. Y yo quiero volver a resaltar, vengan, háganse aquí adelante. Vengan las niñas, todas las que han venido con la hermana. Nuestros indígenas que están todavía resistiendo allá, tantas dificultades de violencia, de despojo de sus tierras, de sus tradiciones, y queremos resaltarlas como Monseñor Gerardo hubiera querido siempre tenerlas, porque él amó la comunidad. Sus más antiguos lo conocieron. Estas ya son la tercera o cuarta generación. Démosles un aplauso a ellos. Gracias por su presencia. Pueden volver a su sillita y ahora vamos a ver unas danzas muy lindas. Van a ser la danza de la mariposa, la danza del cangrejo y la del pajarito. Aquí vamos a ver una danza hermosísima que nos habla de la belleza del Pacífico, de lo natural, de lo real, de lo que es propio de nosotros. No vamos a bailar reggaetón, tranquilo. También 14, Centro Santa Teresita. Algunos recordarán el Centro Santa Teresita. 15, yo resalto el SENA. ¿Por qué hay SENA en Buenaventura? Que Monseñor Gerardo se fue para Bogotá a hablar con el presidente y el ministro de Educación y le dijo, necesitamos el SENA en Buenaventura. Decía, ¿cómo vamos a llevar el SENA si en capitales de Colombia no hay? Pues va el SENA para Buenaventura. No tenemos dónde, dijo, el vicariato le va a donar el terreno para construir el SENA con salida al mar. El vicariato y la diócesis se quedó sin predios de salida al mar para poderle brindar educación. Esa educación técnica tan grande que ofrece el SENA, y por eso tenemos SENA en Buenaventura, la obra de un obispo, de la iglesia, del esfuerzo de obispos, sacerdotes, religiosas y religiosos que desarrollaron este territorio en la primera revolución educativa. 16, el hogar del anciano San José. Estábamos en crisis, dificultades. Tenemos 28 adultos mayores, estamos tratando de sacarlo adelante, necesitamos el apoyo de toda la sociedad y de la administración distrital para que no lo tengamos que cerrar. Y también tantas donaciones de tierras de Monseñor Gerardo y de obras sociales para esta ciudad y para este distrito de Buenaventura. Pero hay muchas obras que están en el corazón de ustedes. Muchas personas que recibían el colchón nuevo que le daba la sociedad, él lo llevaba a una familia pobre y se lo entregaban para que esa familia pudiera dormir. Él no podía estar bien cuando veía que sus porteños estaban con frío o con hambre o con ninguna necesidad, porque se movía inmediatamente. Él siempre conservó ese amor y ese cariño por los pobres. En el museo vamos a poder profundizar mucho más ahora y queda abierto permanentemente. Entrada gratis, no vamos a cobrar. Vamos a poner una cajita y al que quiera ayudarnos, dar una donacióncita. Tenemos un libro de oro para que todos ustedes lo firmen ahora. Espero que ninguno se quede. Tenemos un libro que mandamos a hacer hermoso para que pongan su firma y su cédula y bueno, el nombre, para que quede en la memoria de todos nuestros ilustres visitantes que vamos a tener en este museo.
A la misa le sigue el acto formal de presentación del museo en memoria de Gerardo Valencia Cano y se percibe entonces un contenido alboroso colectivo esperado por muchos años y que tiene su culminación en este momento. Vamos a hacer la lectura del decreto de creación del Museo Gerardo Valencia Cano, encargado el señor canciller de la diócesis, el padre Carlos Iván Mantilla. Decreto 342. Rubén Darío Jaramillo Montoya, por gracia de Dios y de la sede apostólica, obispo de Buenaventura, en ejercicio de su misión pastoral, considerando que el Código de Derecho Canónico en sus normas referentes a los bienes temporales de la Iglesia y a las instituciones eclesiales faculta al obispo diocesano para erigir y organizar las entidades necesarias para la misión pastoral. Que Monseñor Gerardo Valencia Cano, primer obispo y vicario apostólico de Buenaventura, desde 1953 hasta 1972, dedicó su vida al servicio apostólico, evangelizador, educativo y social de esta iglesia particular, dejando un legado imborrable que sigue vivo en el corazón del pueblo de Buenaventura. Que su muerte trágica en accidente aéreo no apagó la fuerza de su testimonio, el cual permanece como inspiración para las nuevas generaciones de fieles y pastores. Que es deber de esta diócesis conservar, promover y difundir el patrimonio espiritual, histórico y cultural que constituye parte esencial de la identidad católica local, así como sostener la memoria viva del ministerio episcopal de Monseñor Valencia Cano, conocido y llamado como el hermano mayor. Decreto. Artículo 1. Crece como entidad diocesana el Museo Diocesano Gerardo Valencia Cano. Artículo 2. El museo tendrá su sede en la Curia Episcopal, carrera 3ª B, número 847 Las Mercedes, Barrio Centro, donde se custodiará, organizará y exhibirá el patrimonio cultural y religioso relacionado con la vida, obra y legado de Monseñor Gerardo Valencia Cano y de la Iglesia de Buenaventura. Artículo 3. El museo prestará servicio de visitas guiadas tanto a personas como a grupos y organizará actividades culturales, conversatorios, seminarios, talleres y exposiciones según el reglamento interno expedido por el obispo diocesano. Artículo 4. La dependencia administrativa y funcional del museo corresponde directamente al obispo diocesano, quien será asesorado por una junta de voluntariado integrada por representantes del clero y de grupos pastorales designados por él. Artículo 5. El patrimonio del museo estará conformado por bienes y objetos inventariados al interior del mismo, donaciones de fieles y benefactores, publicaciones, investigaciones y estudios, seminarios, conferencias, talleres y actividades formativas, producciones audiovisuales, archivos y reproducciones, y otros aportes que enriquezcan su acervo cultural y pastoral. Artículo 6. El museo se constituye como entidad sin ánimo de lucro. Se autoriza la apertura de una cuenta bancaria para el manejo transparente de donaciones y aportes de benefactores. Artículo 7. Nómbrese como director pro tempore al señor Wenceslao Estupiñán Murillo, quien tendrá a su cargo la organización inicial, la coordinación de grupos de guías voluntarios, preferiblemente bilingües, y la ejecución del plan de funcionamiento. Artículo 8. Dentro de sus objetivos específicos, el museo apoyará con su patrimonio histórico y documental los trabajos propios del proceso de canonización del hermano mayor, Monseñor Gerardo Valencia Cano. Artículo 9. El museo adoptará como lema institucional y publicitario conociendo al hermano mayor. Comuníquese y cúmplase. Dado en Buenaventura, Distrito Especial, el 21 de agosto de 2025, año jubilar. Firman Monseñor Rubén
Darío Jaramillo Montoya, obispo de la diócesis, y Carlos Iván Álvarez Mantilla, canciller de la diócesis. Muy bien. Ya tenemos el decreto, ya está creado oficialmente. En el escenario se mezclan algunas caras jóvenes que no conocieron físicamente a Gerardo Valencia Cano, periodistas y personas que han escuchado de su historia, junto a rostros cargados de años, emocionados y expectantes, de miradas que se cruzan y se encuentran en recuerdos comunes e intensos. Es que saben que en distintos momentos del pasado, muchos años atrás, quizás se cruzaron sus vidas y sus caminos de diversas formas con el hombre cuya obra y legado les convoca en este lugar. Gerardo Valencia Cano, con su pensamiento vigente y palpitante aún en la memoria y el corazón de muchos de ellos. En los instantes previos a la apertura del museo, como vemos acá, se vive una particular y alborozada algarabía. Es que se va a cortar la cinta que abre la entrada al lugar esperado. Es como una vieja familia que acude al reencuentro y en la que algunos nombres suenan precisamente familiares y cercanos, como las mujeres que sirvieron y colaboraron en su despacho o las integrantes de la Unión de Seglares Misioneras, USEMI, entre ellas Leila Rosa Betancourt Díez, Marta Astrid Yarse Maya, Magdalena Vargas Pieschacón, Claudia Patricia Patiño Muñoz y Noelia Amparo Valencia, sobrina de Monseñor, y con ellas Lucrecia Panchano, que en medio del tumulto de manera espontánea saca el fragmento de una pieza atesorada por años en su memoria prodigiosa dedicada a Monseñor. Estarás en las noches frías y borrascosas, estarás en las claras y bellas madrugadas, tu presencia tendremos entre todas las cosas, auspiciando las buenas, corrigiendo. Vivirás por siempre, porque al morir naciste para la eternidad. Tu presencia invisible seguirá presidiendo la vida de mi nombre, el litoral que llora por tu física ausencia, pero que se resigna de la presencia. Muy bien, aplauso. También Wenceslao Estupiñán, conocido como Chelao, y numerosas personalidades e integrantes de la Iglesia Católica provenientes de distintas ciudades que han seguido y estudiado con especial interés la obra y el legado de Gerardo Valencia Cano, Manuel Bedoya, Ferdinand Peña y muchos otros nombres que trabajan por su memoria y su legado. Todos ellos hacen su ingreso y comienzan inquietos y atentos el recorrido por el lugar con sus vitrinas y cuadros que exhiben el variado repertorio de la colección, que desde esta fecha queda dispuesto para el público. Son ellos los primeros en ingresar oficialmente como visitantes al museo, en esta fecha que queda registrada para la historia, 26 de agosto de 2025. Y así queda consignado también en el libro de visitas, dispuesto como vemos a la entrada, y al que cada quien se acerca con marcado interés para estampar allí la firma como testimonio de que estuvo en el lugar y quizás también para significar que hacen parte de esta comunidad extensa que se interesa por conocer y promover el legado de Gerardo Valencia Cano. Cada quien acude al objeto, la prenda o el documento que le revela algo, una pista, un vestigio acerca de la vida y la personalidad de Gerardo Valencia Cano. Recortes de prensa, fragmentos de su pensamiento, fotografías, actas y documentos oficiales, o memorias personales y elementos diversos que ofrecen información sobre la forma como vivía y lo que hizo el personaje. Obispo de Buenaventura salió el 21 de enero con rumbo a la sepultura. En un avión de Satena salieron de Medellín, no teniendo precaución que él ya se iba a morir. ¿Lo tiene? Creo que está ahí entre los escritos. Son como 12 o 13 estrofas. Sí. ¿Tú eres la compositora? Sí, señor. Ya. Tenía 6 años cuando ese señor compuso esa poesía. Y mientras los asistentes hacen su recorrido en plena jornada de apertura, me apresuro a abordar para este capítulo de Vuelta con la Historia algunos de los presentes que acuden con marcado interés y tienen mucho que decir acerca de los alcances y lo que puede deparar para la obra y el legado de Valencia Cano la apertura del museo. Bueno, esta es una
Sí, una meta es un punto de partida más que todo, porque la idea no es tanto llegar, sino arrancar de, y la idea es que podamos salir a partir de este museo y de todo lo que hay aquí, todo lo que se ha recopilado. De verdad el museo se convierte en un diálogo entre el pasado, el presente y el futuro, de Buenaventura, de lo que fue Buenaventura, de lo que es Buenaventura y lo que viene para Buenaventura dentro del pensamiento que dejó como legado Gerardo Valencia Cano. Empezando totalmente pertinente, ha sido un proceso muy largo que ha liderado Monseñor en compañía de tres grandes hombres que me consta que llevan más de años, 2 años, 3 años, intentando como verificar toda la información que se tiene, no solamente la información documental, sino tratando de reunir como todas las piezas que pudieran hacer parte de este museo. Y bueno, ahorita qué hermoso saber que es un sueño materializado y totalmente necesario para toda la comunidad. Realmente es algo extraordinario, algo que es la conclusión de un trabajo mancomunado que de pronto a través de una charla queríamos tener una expectativa acerca de un museo, recopilar todo lo de Monseñor, no solamente fotografías, sus elementos, sus escritos, que hacen parte del programa de Radio Buenaventura que le emitía Buenas noches y buenos días a través de, repito, de esta emisora, porque son legados, son algo que lo estamos viviendo en estos momentos. Es profético lo que él escribió. Monseñor escribía día y noche. Nosotros no entendemos cómo una persona con esa capacidad para escribir haya hecho tantas reflexiones, tanta forma para que los moravenenses tuviesen esa dignidad que de pronto flaquea, pero que a través de ese museo puede ser un sitio que restablezcamos nuestra fortaleza para seguir adelante sus postulados y sus directrices. Extraordinario, admirado de esa capacidad que tienen los sacerdotes y principalmente, y sin herir susceptibilidades, de la gente que viene de otras ciudades. Mire cómo está esta antigua normal, muy bonita. Mire esto, yo lo veo ahora y yo soy asociado de Comeva, y en Comeva tenemos la Casa del Pensamiento. La Casa del Pensamiento que indica de los 25 ellos que crearon a Comeva, ahí está todo su pensamiento y todo lo que se ha hecho ya en 66 años. Ver yo ahora el museo, este museo, pequeño museo, a nombre de Monseñor Gerardo Valencia Cano, qué reliquia, qué importancia, qué historia. Aquí se inicia una cátedra universitaria, una cátedra para todos los colegios de Buenaventura. Gersaín, es muy simple, querida audiencia. Este es un reflejo de quién fue Gerardo Valencia Cano, un hombre tan grande, tan poderoso, que aún no lo entendemos, como quien fue el creador de la primera revolución educativa, como que fue, según mi concepto, la persona más importante que ha llegado a Buenaventura. Y este legado, después de que él partió de este plano 54, 55 años después, lo estamos recordando. Y Gerardo, realmente Buenaventura, la dignidad de Buenaventura, porque antes la dignidad de Buenaventura no se veía. Llegó Gerardo y puso a la persona afrodescendiente en el sitial que está ahora. Mira, hoy es un día magno. Tenemos 2 motivos. El primero es saber que hoy Gerardo Valencia Cano en el cielo, nuestro Moncho, el hermano mayor, cumpliría 1 año de vida. Hoy es su día de nacimiento y hoy a primera hora le cantamos el cumpleaños a él, que con Dios celebre allá en el cielo. Segundo, este magno lugar, que es un lugar que se siente muy solemne, muy sagrado. Es como si Gerardo estuviese en cada pared, porque es que además está tan bellamente decorado con las imágenes de lo que fue la vida, todo lo que fue la esencia de Gerardo Valencia Cano, en esas paredes, en esos tablones, en estas vitrinas. Hay una riqueza, el cuidado con que fue elaborado todo, se ve que todo fue tan minucioso,
que todo fue hecho con tanto amor y con el corazón, que es lo que se merece Gerardo. Él visionaba mucho hacia el futuro y muchas de las cosas que él predijo las estamos viviendo hoy. Entonces nosotros queremos con esto que de verdad la gente tome conciencia de la problemática, de lo que vivimos, de lo que hay, a ver cómo podemos seguir mejorando nuestro pueblo, que algún día sea un sitio de reconciliación, de fraternidad entre todos como Gerardo Valencia lo pretendía. Bueno, pues empezando, ya le estaba hablando ahorita a Manuela, una de las personas que está acompañando esta inauguración, que como Banco de la República estamos totalmente abiertos para ser aliados, para generar espacios de reflexión, para que sigamos conversando sobre el impacto de la obra de Monseñor, y ahora que tenemos la posibilidad de acercarnos mucho más a ellos con esta fantástica iniciativa de tener un museo a nombre de él, que muestra su vida, pero que también muestra todos los aportes que hizo para Buenaventura y para el Pacífico. No, de que eso corrobora de que el legado de Monseñor está más que vivo en estos momentos, como que hubiese empezado a nacer esa misma fortaleza, esa vitalidad, y la prueba de ello es la presencia inclusive del extranjero, de personajes, de sacerdotes que ya están en uso de buen retiro, de religiosas, personal de Buenaventura de la época de los 60, inclusive de los 50, de los 70, y nos lleva a calificar esto como un evento que va a ser para recordar toda la vida, la apertura del Museo Gerardo Valencia Cano, Museo Diocesano. Una cátedra de una persona digna, de un ser humano que quiso a los pobres de cualquier etnia, los ayudó a salir adelante. Yo me pregunto, yo llegué aquí a Buenaventura en 1965, vengo de Cartago Valle. ¿Qué tal sería que Monseñor Gerardo Valencia Cano no hubiera estado ese poquito de tiempo que aquí estuvo en Buenaventura? Pienso que anduviéramos en Pampanillas todavía. Quienes recibimos educación en los colegios, quienes nos educaron de la forma de vivir, todos estamos en una deuda, diría yo, de esas deudas impagables. Entonces, ¿qué mejor forma de ir pagando la deuda, haciéndole un homenaje que se lo merece? Aquí vemos que la palabra grandeza se siente y se vive y es real para un hombre tan magnífico como Gerardo. Y hoy esto que está aquí, este museo, es para que vengan todas las personas, tanto de Buenaventura como de otros alrededores y otras ciudades y países. Pues esperamos que la gente de Buenaventura vaya tomando conciencia y descubra que este museo, además de ser un elemento desde el punto de vista histórico, sirva de base para encumbrarse en un verdadero desarrollo integral de la ciudad, del pueblo y de la gente del Pacífico. Probablemente que está aquí Monseñor con sus postulados socioeconómicos, digámoslo así, ya en términos más modernos, con base al Concilio Vaticano II, igualmente con el pacto de las catacumbas de los obispos, donde la iglesia se adentra al pueblo, y pueden ver las fotografías como él siempre está al lado de los pobres, al lado del pueblo, de sus reivindicaciones. Aquí hay fotografías cuando el desalojo de algunos barrios para ampliar lo que fue Puertos de Colombia, hay en la defensa del territorio, en los ríos, llevando su evangelio, en fin, y todo ese sinnúmero de instituciones que él fundó aquí en Buenaventura. Pero cuando quiso que le ayudaran las instituciones de la iglesia que ayudan cuando un obispo va a fundar una organización, le dijeron que para laicas y seglares, pues para seglares y para mujeres misioneras no había presupuesto, que fundaran una comunidad religiosa, y él dijo por la idea de Sofía Muble que no, que quería una organización. Entonces pensó en invitar personas de la clase alta y hizo un grupo muy importante de personas que con sus ingresos económicos pudieran financiar la obra. Me dio muy buen resultado, fueron extraordinarias, fueron las primeras SUSEMIS, pero en sus casas se armaron los ardides
para no dejarlas irse para tierra de misión. Las mandaron para el exterior, a estudiar allá, y cuando volvieron, siguieron siendo misioneras. Entonces no les salió esos ardides. Ellas quisieron tener una oficinita donde se pudieran reunir, invitar personas y contar esa vocación que tenían de servirle a la iglesia. ¿Y saben quién llegó a esa oficinita? Ellas nos contaban hace pues ya muchos años, de pañoleta, de delantal, sacudiendo, preparando la oficinita. Llegó el padre en ese tiempo, Aníbal Muñoz Duque. Y qué pena, padre, usted por aquí, nosotros aquí haciendo aseo. No, venga, yo vine a darles una noticia que les manda el obispo. No me acuerdo del nombre del obispo, no era Tulio Botero Salazar, todavía no era Tulio Botero. Entonces les dijo, ustedes no tienen permiso para tener esta oficina abierta. Me hacen el favor, disculpen, pero no pueden, no tienen permiso, tienen que tener permiso para abrir. Y obedientemente cerraron la oficina y no siguieron adelante con la idea, sino con la idea de la oficina, sino que en una casa de ellas, el papá y la mamá de una de las de clase alta ofreció la terraza para que allá nos siguiéramos reuniendo. Cecilia era también de la clase alta, pero Bogotá, estoy hablando de aquí de Medellín. Era don Tulio Yepes y el papá, era el papá de Lilian Yepes, correcto. Ya nuestras compañeras están ya diezmadas por la vida, ya en otra dimensión, por la vida espiritual. El año pasado se nos murieron 4, entre ellas una muy amada, todas muy amadas, pero Sofía Torres Sarra, súper amada. Ya con el museo nos va a permitir recoger mucho más, como ese lado. Todos los días estamos aquí en los archivos de Monseñor Gerardo, recogiendo todo su pensamiento, porque hay muchas cosas que todavía no se conocen, inclusive, que él escribía y que él tenía ahí en decretos y en muchas, hay mucha información. Tenemos 3 bibliotecas llenas, entonces el material es bastante, pero lo estamos trabajando con la ayuda de Dios, recuperando, porque la idea es que un día podamos tener a Gerardo en los altares para la veneración de todo el pueblo de Dios. Y termino para decirles a todos, hoy se cumplen 108 años del nacimiento. Yo necesito que nos pongamos de pie y le cantemos el cumpleaños a Gerardo en el cielo. Él nos está escuchando. Esto huele a él lo hizo. Él hizo esta institución, él creó este colegio, él creó la normal, aquí se funcionó, y tantas obras que acabamos ya de mencionar. Entonces yo invito para que Lorena, que tiene tan linda voz, cumpleaños feliz, te deseamos a ti. Cumpleaños Gerardo, cumpleaños feliz, que los cumpla feliz, que lo vuelva a cumplir, que lo siga cumpliendo hasta el año sin fin. Muy bien, felicitaciones a todos, gracias por venir, gracias por este acompañamiento, y vamos adelante, seguimos adelante con nuestro museo. Y así llegamos al final de nuestro programa De Vuelta con la Historia, desde acá, desde el museo dedicado al líder espiritual que ha marcado de la manera más profunda la historia de Buenaventura. Todo indica que desde este lugar seguirá influyendo en las presentes y en las futuras generaciones. Al menos ese es el propósito de este escenario.